Quiero que abra su Biblia conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Quiero compartir algunos pensamientos de la palabra de Dios en las próximas semanas acerca del pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. La iglesia que estaba en Macedonia fue una iglesia que realmente Dios la eligió para poder traer un mensaje. Y fue un mensaje muy poderoso porque Pablo iba a predicar en otro lugar. Y es bien interesante porque él iba camino a otro lugar, y cuando iba camino a otro lugar el Espíritu se lo impidió. Lo frenó y se fue a otro lugar y el Espíritu se lo frenó. Y entonces una de esas noches, él tiene una visión, y Pablo ve a alguien que le dice: pasa por Macedonia. Esta epístola fue escrita de esa manera porque Pablo tiene una experiencia, y en esa experiencia él entonces recibe una visión y le dice: pasa por Macedonia, pasa por aquí a predicar. Entonces él entendió inmediatamente de que Dios le estaba indicando a él que predicase el evangelio en esa región. Y definitivamente él fue a aquel lugar, fue y predicó la palabra de Dios. Y cuando predicó la palabra de Dios, los hermanos que estaban en aquel lugar recibieron la palabra de vida. Fue algo muy impresionante leer la historia. Usted lo puede leer en Hechos, cómo él fue y predicó el evangelio en aquel lugar. Y cuando predicó el evangelio en aquel lugar, hubo un fruto. ¿Y por qué hubo fruto? Porque Dios había preparado el corazón de aquella gente para recibir la palabra de Dios. Dios había preparado el corazón de los que estaban en Macedonia para recibir la palabra eterna. Y de aquí Pablo entonces luego le tiene que escribir. Ahora, ¿por qué Pablo escribe? Porque él tuvo que salir rápido de ese lugar. Hubo una persecución, lo iban a matar, lo tienen que sacar rápido de aquel lugar. Era una historia impresionante, como una novela. Lo sacan de aquel lugar y él se queda muy preocupado, porque eran gente que habían recibido el evangelio en unos días. Dice: ¿qué voy a hacer con esos babies espirituales? ¿Qué voy a hacer con aquellos que recibieron la palabra? ¿Qué voy a hacer con aquellos que recibieron el conocimiento del Señor? ¿Qué voy a hacer con ellos? Y Pablo entonces envía a uno de sus ayudantes allá, pero de esa manera también él también le escribe. Y cuando le escribe, le habla muy bonito en el nombre de Jesús. Y eso es lo que yo quiero que usted vea, lo que él escribió Pablo acerca de eso, acerca de esta iglesia tan poderosa que tiene que ver para nosotros en este día, una palabra que Dios tiene para desatar en nuestros corazones. Dice el 1 Tesalonicenses capítulo 1 verso 1. Vamos a hacer una pequeña lectura para luego entonces compartir una palabra que tengo en mi corazón para nosotros. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que Pablo nunca anduvo solo. Siempre Pablo tuvo un grupo que lo acompañaba. Era un grupo que siempre estaba viajando con él. Y por eso le dice Pablo, Silvano y Timoteo. Era un grupo apostólico.
Y dice aquí la palabra de Dios, el verso 2, él comienza a hablar una tremenda, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones. Así que lo primero que Pablo enfatiza es que nosotros debemos de orar siempre. Eso es muy importante, la oración. Tenemos que orar siempre, no cuando queramos, no cuando nos parezcamos. La oración, dice en Zacarías, dice que en los últimos días Dios derramará espíritu de gracia y espíritu de oración. La oración, yo le he estado preguntando a Dios, la oración es un espíritu de oración, dice la Biblia en Zacarías. Hay algo que nos conecta con lo espiritual, que es la oración. Y es lo que básicamente muchos de los creyentes menos hacen, es orar. La oración es algo espiritual y por eso él dice, damos siempre gracias a Dios por medio, hacemos memoria de vuestras oraciones. Y si algo va a pasar en nuestras vidas, en nuestros corazones, tenemos que estar conectados en la oración. Continuamente, orando en todo tiempo, orando en todo lugar. ¿Y qué hacía Pablo? Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro Señor, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo había identificado algo en esta iglesia, había identificado tres cosas, diga conmigo, tres cosas. Lo primero que él identifica es que ellos, la obra de vuestra fe. No hay nadie que tenga fe que no tenga obras. No es por obra, pero la fe produce obras. A veces queremos quitar la obra, pero la obra la fe tiene que producir algo. La fe no puede ser simplemente algo que yo digo, yo tengo fe, pero muéstrame tu fe por tus obras. Si yo tengo verdaderamente fe, tengo que tener un récord. Tengo que mostrar por la fe lo que yo he creído, cuáles son las obras de lo que yo he creído. En otras palabras, lo que la palabra de Dios nos enseña es que si yo tengo fe, yo tengo que accionar. No puedo estar, tengo fe y no hacer nada. No, la fe obra. Y si no puedo hacer nada, por lo menos hablo. No, eso es lo que dice la Biblia. Creí, por tanto hablé. O sea, si no puedo hacer nada, no puedo hacer nada de mis propias fuerzas, pero entonces por lo menos la fe mía tiene que proclamar algo con mi boca. Tiene que haber una obra, aunque sea obras de palabras, obras de convicción, obras de que nosotros tenemos que movernos en esa gracia divina. Y por eso dice aquí la palabra de Dios, dice, la obra de vuestra fe. Y mira lo que dice, del trabajo de vuestro amor. Porque nadie puede amar y quedarse sin hacer nada. El amor produce trabajo. Es tremendo esto. La fe produce obra, pero el amor produce un trabajo, produce una acción. Nadie puede decir que ama a Dios y no accionar. Es imposible. El amor no puede ser algo simplemente yo decirlo con mi boca. No, tengo que accionar. El amor es una acción, tiene que producir un trabajo. Una de las cosas que yo ahorita cuando estaba adorando, yo pienso, wow, ¿cómo es Dios? Dice que Dios no ama. Y que el amor de Dios nunca cambia con nosotros. Nosotros somos los que somos condicionales con el amor. Te amo hasta que no me haga algo que no me guste. Si verdaderamente yo te amaba y yo te dije que te amaba y tú me hiciste algo y ya no te amo porque tú me hiciste algo, entonces verdaderamente no era el amor de Dios. Era un amor interesado. Eres un amor fraternal o fileos o un amor exótico, ¿no? Sexual.
Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es un amor ágape. Y es el amor que aunque pase lo que pase, ese amor permanece. Porque es un amor que no es producido por obras. No es un amor que es producido por mi esfuerzo, sino que es un amor que viene por el derramamiento del Espíritu Santo en mi vida. El amor de Dios, el amor que es de Dios, viene porque el amor de Dios, dice la palabra, ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Y una de las maneras que tú puedes hacer una evaluación si verdaderamente ha habido una transformación en ti o una salvación verdadera en ti, es que tú examines si ese amor está ahí. Porque si ese amor no está ahí, hay que tener cuidado. Porque ese amor es producido por el Espíritu y viene a nuestras vidas cuando nos convertimos, cuando entregamos nuestros corazones a Dios. Aunque no vengo a hablar del amor, pero quería enfatizar eso. Que Dios dice acá, dice, el trabajo de vuestro amor. Y ahora aquí viene una palabra que para nuestros días es muy difícil, para nuestra época. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra constancia es una palabra que no existe en nuestro tiempo. La gente no es constante. Hace una cosa un día, la hace el segundo día, al tercer día ya se cansó. Este caminar en Dios, el caminar de Cristo, el caminar de Dios en la tierra, tiene que haber constancia, perseverancia. No es que un día comencé, no fue que un día lo sentí, sino que tiene que ser algo constante. ¿Y qué era constante en ellos? Ellos vivían en una perseverancia, en una constancia de la esperanza de Dios en Cristo Jesús. Ellos sabían que Cristo iba a venir. Ellos sabían que Cristo iba a venir a sus corazones, Cristo iba a venir a sus vidas, que Cristo iba a venir a buscarlo. Porque por eso usted lee luego en el capítulo 4, ¿no? Que aquello que tenemos esperanza, esperamos desde el cielo la manifestación de aquellos que vivimos y los que están muertos en Cristo resucitarán primero. Y comienza él a hablar de esa esperanza. La esperanza de Dios no avergüenza. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser constantes. Y aquí vemos como Pablo, como apóstol, oraba. Él creía en lo que él había recibido y lo que ellos habían recibido. Ahora, mire bien, porque quiero solamente llegar a una palabra específica que habla acá. Verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, ¿por qué Pablo estaba consciente de que había habido una elección? Porque cuando él iba a predicar a otro lugar, el Espíritu se lo impidió, se lo prohibió. No, ¿sería que Dios tenía una preferencia más con la iglesia de Macedonia que donde Pablo iba a predicar en otro lugar? Dice Dios, aquí no vayas a predicar. Ahora, usted va a ver por qué. Porque Dios tenía una estrategia. Diga conmigo, estrategia. Dios siempre está pensando cómo va a hacer las cosas. Porque no era que Dios no quería que se predicara en aquel lugar donde Pablo iba a ir. Porque hubiera sido entonces Dios estaba haciendo una diferencia. Dice, bueno, aquí no quiero predicar y aquí sí. O sea, hay algo que nos muestra a nosotros de que Dios había hecho una elección y la elección era muy clara por lo que se manifestó. Y dice aquí la palabra de Dios, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
O sea, ¿cómo Pablo pudo identificar la lección? La lección vino porque la palabra de Dios no simplemente se manifestó en palabra, sino que hubo una manifestación de poder. Entonces Pablo entendía que lo que había pasado en Tesalónica, en Macedonia, en esa región, era una tremenda manifestación de la gloria de Dios. Era una manifestación de la gracia del Padre. Era una manifestación del poder de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Pablo había manifestado la palabra, pero la palabra no se manifestó simplemente en palabra, sino que hubo una demostración de poder. ¿Estamos claros de ahí? Ahora vamos a ver algo también, porque no solamente hubo una manifestación del poder, sino que hubo una plena certidumbre en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre de que vosotros ustedes los que estaban en Tesalónica habían recibido la palabra de Dios. Ahora, verso 6. Aquí Pablo entonces comienza a aplicar la palabra. Estamos como una escuela dominical, pero vamos a ir versículo por versículo porque quiero llegar a un punto específico. ¿Qué es lo primero que Pablo dice? Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. O sea, ¿por qué Pablo entendía que ellos eran una iglesia que había sido elegida por Dios? Porque ellos comenzaron a imitar a Dios. Yo no sé a quién tú estás imitando hoy. Mucha gente, y es una, no quiero sonar vulgar, pero es una asquerosidad, si lo puedo poner de esa manera, ¿no? Que la gente ahora quiere crear modelos, role models, ¿no? Y ahora los artistas son de que los modelos de los jóvenes. Hermano, para poder imitar a alguien, esa persona primero tiene que ser imitador de Cristo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo, no me comiencen a imitar a mí, no comiencen a verme a mí, sino vean cómo yo imito a Jesús. Y lo que ustedes van a imitar de mí es el corazón mío de cómo yo imito y quiero ser como Jesús. Mucha gente quiere imitar 10,000 gente, quiere imitar cierta gente, pero Dios lo que quiere es que tú imites a Jesús. Y eso es lo que Pablo decía, ¿cómo ustedes han venido a ser imitadores de mí y del Señor? No era que Pablo se estaba poniendo más grande que Dios o más grande que Jesús. Lo que pasa es que Pablo había dicho que tenían que ser imitadores de él porque él imitaba a Jesús. ¿Estamos ahí? Dígame por lo menos para yo saber que usted está ahí. Ahora, se me puede un poquito más acá, por favor. Ahora, mire bien, por favor. ¿Cómo era que él era imitador? Y esta parte es muy difícil. Recibiendo la palabra de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Aquí esta parte a nadie le gusta. A los humanos no nos gusta esto. Pero esta gente no recibieron la palabra de Dios en platos de bandeja, en vasijas de oro. No, esta gente recibieron la palabra de Dios en medio de una tribulación. Se desató una persecución. Es como en nuestros días. Lo que pasa es que la persecución de nuestros días es un poquito más decente. Pero todo lo que se levanta en contra del conocimiento de todo aquello que quiere exaltar el nombre de Dios, se levanta todo en contra de eso. Y los mismos
medios de comunicaciones que nosotros tenemos, que son los que tienen que infundir la verdad y que tienen que infundir historias que sean verdad y cubrir la noticia, lo que hacen es distorsionarla y hacer una narrativa totalmente diferente porque no están en contra, porque están en contra de lo que tú estás estableciendo. Esta iglesia fue una iglesia que entró en una gran tribulación. Porque cuando recibieron la palabra de Dios lo que trajo fue persecución hacia ellos. Entonces, por eso, ahora usted está entendiendo por qué Pablo lleva la narración de esa manera. Ustedes fueron elegidos por Dios porque el amor de Dios, se ve el trabajo del amor, se ve la obra de vuestra fe. Ustedes son imitadores de mi persona como yo soy de Cristo, porque ustedes entraron al reino de Dios. No entraron de una manera bien chévere. Ay, se me arregló la vida porque me convertí a Jesús. No, hay personas que comienzan a servirle a Dios, y cuando comienzan a servirle a Dios es donde todo se le va en contra. Y tenemos que cambiar ese mensaje del evangelio, que creemos que todo tiene que salir bien cuando recibimos a Jesús. Mire, nosotros a veces le hablamos mentira a la gente porque le decimos: hermano, conviértese porque todo te va a ir bien. Eso no es verdad, hermano, no todo le va a ir bien. No es porque lo que Dios tiene para mí es mal. Déjeme hacer la aclaración. No es porque Dios, cuando Dios me convierta, ahora dice Dios, ahora vamos a mandarle todo el mal. No. Todo lo de Dios es que es bueno, pero lo de Dios tiene un precio. Porque cuando tú te metes con Dios y tú dices: yo voy a seguir la palabra de Dios, algo tú vas a tener que pagar un precio. Algo tú vas a tener que dejar que te gusta. Hay algo que tú vas a tener que morir, porque el evangelio no viene con color de rosa en todo. Hay cosas que tú vas a tener que morir. Hay cosas que tú vas a tener que crucificar en la cruz del Calvario. Hay cosas que te gustan que tú vas a tener que decir: ya no me gustan más, voy a tener que morir a eso. Aunque me guste, lo voy a tener que crucificar en la cruz. Y lo malo es, si digo que es malo, ¿no?, que hay gente que hasta familia tiene que crucificar. Si no, pregúntenle a algunos. Cuando la familia te quiere sacar del camino, cuando la familia te quiere sacar y convencerte que la decisión que tú has hecho de servir a Dios no es correcta, que cómo va a ser, que ya no nos vamos a reunir, pa, ¿qué pasa, pa? Eso estaba padrísimo. Cada vez que no, así hablan los mexicanos allá, estábamos en México ahorita. Padre, eso estaba padre. Mira esa tequila que nos bebíamos, que ya no nos la vamos a poder beber más. Primo, ¿cómo va a ser? Hay gente que se convierte y la familia le hace un entierro porque ya no van a poder disfrutar supuestamente de lo que hacían antes. Hay un precio, hermano, que pagar. Y el que te diga que no hay que pagar un precio por el evangelio te está hablando mentira, porque el evangelio trae cambios y esos cambios te van a costar algo. Si el evangelio no te ha costado nada, yo no creo que tú hayas recibido el evangelio. Algo tiene que costar. Mire, cuando yo me convertí, yo andaba en una pandilla de 10 muchachos, éramos, haciendo, hermano, no quiero ni hablar de eso, fullerías, lo que usted ni se imagina. Fullerías, haciendo maldades. Yo me acuerdo cuando nos daba la gana, comenzábamos a caminar por todos los carros que estaban estacionados a las 3 de la mañana y comenzábamos, más de 10 muchachos, nosotros brincábamos todos los carros. Y cada vez que entraban 10 personas arriba de un carro, le hacíamos bumpers, le hacíamos hoyos y seguíamos caminando carro, por cuadras. Su pastor. Pero cuando vino Cristo a mi corazón, algo cambió.
algo me cambió. Yo sé que usted me ha oído decir esto otras veces, pero el cambio mío no fue un cambio progresivo, el cambio mío fue un cambio radical. Yo cambié, yo me convertí hoy y mañana yo no sé qué fue lo que me pasó. A mí me hicieron como un vacuum, me sacaron todo. Y cuando, yo me acuerdo, Aníbal era el jefe de la pandilla. Él vino donde mí y dice, ¿qué te pasa? Me decía Ucho, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasas? Vámonos esta noche, mira. Mi mamá me mandó, pero su mamá vive aquí. Mi mamá me mandó un radio nuevo y me mandó $. Esta noche tenemos una fiesta, muchachos, vamos a tener cerveza y todo. ¿Qué te pasa? Vamos, ¿te moriste? Y yo sí que no puedo. Y él me miraba, pero ¿cómo que no puede? No puedo. Pero ¿cómo va a ser si anoche estábamos fumando y anoche estábamos bebiendo? No puedo, porque ahora el humo me daba vómito, ahora el ron me daba náusea. Fue un cambio. ¿Y qué fue lo que me pasó? Lo que me pasó yo lo puedo describir en esta mañana, porque lo que me pasó fue que yo me convertí de verdad al reino de los cielos. Dios hizo una conversión dentro de mí por el Espíritu Santo. No fue una conversión que fue un resultado de mi voluntad, fue una conversión de Dios. Dios fue el que vino y me sacó todo de adentro hacia afuera. Y por eso esta gente, mire bien lo que dice acá. Porque nosotros en Norteamérica estamos en una crisis. Porque la pregunta no es ¿cómo le vamos a predicar a la gente? ¿Cómo vamos a predicar políticamente, correctamente? Yo no sé cómo se traduce eso. Cuando usted dice la cosa que es políticamente correcta. ¿Cómo usted le va a predicar el evangelio a la gente que cree en cosas que van contrarias a la palabra de Dios? Y yo le preguntaba al Señor en esta mañana, decía, Señor, ¿y qué es lo que está pasando? Dice, el problema no es convencer a los que están afuera, es convencer y evaluar a los que estamos adentro. A ver qué evangelio nosotros hemos recibido y qué es lo que estamos predicando. ¿Qué usted me está diciendo, pastor, en esta mañana? Permítame predicarle, permítame gritárselo. La gente de afuera no va a recibir un mayor impacto que el impacto que tú has recibido. La gente de afuera no va a ser cambiada y transformada si tú no has sido cambiado y transformado de adentro. Los que estamos adentro somos los que tenemos que evaluar cuál es el mensaje que hemos recibido, porque dependiendo del mensaje que hemos recibido, ese será el mensaje que vamos a predicar. Vamos a ir con ay, qué sé yo qué, que Diosito, qué sé yo qué. No, es un mensaje radical, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor. No estoy quitando el amor, pero el amor tuvo un precio. El amor tuvo un trabajo, el amor tuvo una crucifixión en la cruz. Y para los griegos eso era una locura, porque los griegos lo que estaban buscando era conocimiento, lo que estaban buscando era sabiduría, pero la cruz fue locura para ellos. ¿Cómo va a ser que alguien que muere en la cruz y por matarlo en la cruz Dios me va a perdonar mis pecados y voy a ser salvo? Es una locura. El evangelio, y ahora entiendo más, el evangelio no hace sentido, hermanos. Porque la conversión no viene como fruto de lo que tú haces, es la obra del Espíritu. Lo que pasa es que para yo predicar el evangelio tengo que decir cosas estúpidas. Me explico. No es que el evangelio es algo estúpido, por favor. No quise decir eso. Pero tengo que decir cosas estúpidas, locas, sin sentido. Porque si yo te dijera, te vas a hacer rico y millonario
Ve, estudia en la universidad, gradúate, a una maestría, a un doctorado, planta un negocio. No, eso tiene sentido. Porque te estoy dando un camino, un patrón de algo que tú puedes ser exitoso si tú cumples con todas esas cosas. Pero el evangelio no. El evangelio es que vino un hombre, vivió en la tierra y lo crucificaron. Y que cuando lo crucificaron, lo clavaron en la cruz. Hoy no lo voy a hacer, pero manténganlo en su paréntesis, porque el evangelio, el mensaje del evangelio es locura. Es una loquera. Eso no hace sentido, hermano. Que porque alguien murió en la cruz y lo clavaron en una cruz, yo voy a ser salvo. Y no tengo que hacer nada, no. Recibir a Cristo. Porque lo que cambia es que cuando tú dices esa locura, el Espíritu Santo viene al corazón del que lo oye y lo transforma. Eso es poderoso. Es una manera fuerte de recibir la palabra de Dios, porque esta gente recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación, en medio de problemas. Recibieron la palabra de Dios en medio de una persecución y no se echaron para atrás. Lo que pasa es que el evangelio que se está predicando ahora es un evangelio de consumo. Es un evangelio que no tiene ningún precio. Es simplemente Dios tiene algo para ti. Y yo no digo que Dios, no quiero negar esa realidad. Dios tiene algo para ti y para mí. Tiene su propósito eterno. Y tiene su gracia para mi vida. Pero ese no es el mensaje. Por eso el mensaje no tiene efectividad. Porque el mensaje no ha encontrado efectividad en ti ni en mí. Me voy a incluir. Déjame seguir leyendo para llegar al punto. ¿Y vosotros viniste a hacer qué? Pueden leer conmigo. Imitadores. ¿Cuántos son imitadores de Cristo? ¿Sabes lo que es imitador de Cristo? Cristo nunca le dijo que no al Padre. Fue obediente siempre. Vamos a romperlo eso, ¿no? Porque creo que hay que ser imitador. No, cuando me conviene yo obedezco. No. Cristo obedeció siempre. Mire cómo dice un salmo: aunque jurando por su propio mal no cambia. Así dice un salmo refiriéndose a Jesús. Tú solo que tú digas jurar algo que te va a hacer daño y tú no cambiar. Señor, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Señor, que yo no haga lo que a mí me dé la gana o lo que me conviene. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Eso es el imitador. Señor, esto. Y por eso no hay poder en la iglesia, hermano. El poder no está porque lo que hay un grupo de gente que solamente le obedecen a Dios y le creen a Dios y gritan y dicen gloria a Dios y amén cuando le conviene. Pero cuando Dios te dice toma tu cruz y sígueme, ya hay problema, porque ahora tengo que cargar algo. Señor, pero ¿y esta cruz dónde la dejo? No, cárgala, es tuya. Mira lo que dice el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Dónde Pablo quería predicar? En toda esa región de Asia, pero el Espíritu se lo impidió. ¿Por qué? Porque Dios sabía que de esta iglesia ellos iban a ser un ejemplo.
Esa palabra ejemplo es la palabra modelo. Cuando usted busca algo para que sea modelo o un prototipo, tiene que ser bien hecho. Y eso es lo que dice acá. Esta iglesia se convirtió en un modelo, en un ejemplo de toda la iglesia en Macedonia y toda la iglesia en Acaya. Toda esa región fue impactada por la vida de esta iglesia. Porque esta iglesia vino a ser ¿qué? Un ejemplo. Diga conmigo, ejemplo. Vino a ser un ¿qué? Un modelo. Diga conmigo, modelo. Ahora, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál fue el ejemplo? Gracias por preguntarme. Es tremendo el modelo, porque el modelo de esta iglesia fue una iglesia poderosísima. Mire lo que dice acá el versículo número 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿Qué pasó? Ellos comenzaron a divulgar, a difundir el mensaje. ¿Y qué mensaje comenzaron ellos a divulgar? Comenzaron a divulgar el mensaje que habían recibido, el mensaje de salvación. Dice, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Pablo se fue a otra región a predicar el evangelio, y cuando llegó a aquel lugar dice, los de Macedonia ya no predicaron. Y no solamente no predicaron, sino que pudimos evaluar su ejemplo. Pudimos evaluar cómo predicaran. No solamente vinieron a hablar de palabras, sino que nos mostraron su fe. De cómo, aunque en tribulación, en persecución, en necesidad, ellos todavía predicaban la palabra eterna de Dios. Y por eso vinieron a ser un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De que debían de predicar el evangelio a todo el mundo. Ahora, llegué al punto de mi mensaje, verso 9. No sé si usted tiene un lapicero, si usted trajo su Biblia, la puede marcar, porque aquí que está el meollo de la cosa. Ahora, ¿por qué todo este ejemplo? ¿Por qué todo esto? Porque ellos mismos, ¿qué contaban? Cuentan de nosotros de la manera, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Hay una recepción en el evangelio. Aquí hay algo bien poderoso, porque el evangelio debe ser, la recepción debe estar abierta. ¿Cómo Dios sabía que ellos estaban abiertos al evangelio? Porque se lo mostró a Pablo. Vete a Macedonia, no te vayas al otro lugar a predicar, vete allá, porque ellos tienen una recepción. ¿Cómo me recibisteis? Pablo lo que está diciendo, cuando yo fui a predicar el evangelio, ustedes no tuvieron una mala actitud, sino que tuvieron una buena actitud y recibieron la palabra de Dios. ¿Cuál es tu recepción a la palabra? La palabra va a tener efectividad en ti de acuerdo a cómo tú la recibas. Lo repito otra vez. ¿Cuál es tu recepción a la palabra? Cuando tú oyes la palabra, ¿qué pasa en tu corazón cuando tú la oyes? ¿Qué mueve dentro de ti? ¿Cuál es tu recepción? ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué hermoso predicó el pastor hoy! ¡Oh, santo! ¡Tremendo! No, yo no estoy hablando de esa recepción, porque es una recepción emocional, no tiene cambios. Es una recepción, la palabra estaba buena, pero la palabra no hizo cambios.
cómo yo recibo la palabra, cómo yo recibo, como dice Pablo, cómo me recibisteis, cómo recibiste lo que Dios te envió a través de mí. Pablo no está hablando de cómo ustedes me recibieron a mí, porque a él lo tuvieron que sacar de la ciudad, lo iban a matar casi, a él casi no lo recibieron, pero la gente que oyó la palabra lo recibió con una recepción impresionante. Ok. Deje ver si alguien dice amén ahora. ¿Y qué dice acá? ¿Y cómo os recibisteis? Y puede leer conmigo. Vamos a leerlo todos, ahí está en la pantalla. ¿Y cómo me recibisteis? 1, 2 y 3. ¿Y cómo? ¿Os qué? Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuál fue la recepción? Hubo una conversión. Y mi mensaje todo este mes es la conversión. Pero excepto el día 21 que voy a predicar un mensaje para la gente que usted va a traer, que se va a convertir. Hello. Hello. ¿Le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios? Pero antes de que haya conversión en otro, tiene que haber una conversión en ti. Aquí es que está el problema. ¿Por qué Dios me decía esta mañana? No es el mensaje que está mal, son los portadores del mensaje. Son la gente que recibió la palabra. Somos nosotros los que hemos recibido el mensaje del evangelio, porque no lo hemos recibido como lo recibió la iglesia de Macedonia, que se convirtió en un ejemplo, en un modelo. ¿Por qué? Porque ellos verdaderamente recibieron la palabra, pero la palabra produjo algo en ellos. La palabra lo convirtió. Y yo tengo el temor en esta mañana. Óigame bien lo que estoy diciendo. Tengo el temor en esta mañana de algunos de ustedes que me están oyendo, pero que todavía no se han convertido y están en la iglesia y tienen 3, 4, 5, 7, 8 años, no sé cuántos años, pero hay personas que todavía están aquí, que pasaron un día al altar y recibieron supuestamente a Jesús. Yo no estoy hablando de una confesión, yo estoy hablando de una conversión. Vamos, si se lo va a dar, déselo fuerte ese aplauso a Jesús. La iglesia no necesita. Tenemos que confesar. No estoy diciendo, no estoy quitando una cosa para quitar la otra. Tenemos que confesar a Jesús en nuestros corazones. Pero la confesión debe ser una manifestación o el producto, the byproduct, the cause of my conversion. Debe ser el principio de mi conversión. Como me convertí adentro, lo que tengo adentro lo confieso con mi boca. Cuidado, porque como pastor de esta casa he observado ciertos comportamientos de personas que son cristianas o convertidos, pero que son comportamientos de inconversos. Porque como le digo una cosa, le digo la otra, para que usted no se sienta, no, que está hablando de mí. No. Si usted se siente aludido, entonces yo estoy hablando de usted. Porque yo no quiero que tú te vayas al infierno. Yo quiero que tú te conviertas de verdad. Hello. This is a reality. Hermano, por favor, ¿me dejan hablar claro? Yo no puedo llegar a la presencia de Dios cuando yo me muera y se acabe todo esto y estemos todos en el cielo y el Señor me va a decir: ¿por qué tú no le dijiste? Tú eres el pastor, tú tenías que habérselo dicho. Yo le voy a dar cuenta a Dios y se la voy a dar completa.
Yo quiero decirte en esta mañana que la confesión no es simplemente lo que Dios está buscando. Ese es el producto, el byproduct. Ese sería el resultado de una verdadera conversión. Lo que Dios está buscando es gente que se convierta de adentro hacia afuera y que haya una manifestación de la palabra y de la gloria de Dios, que no solamente transforme tu manera de caminar, sino que transforme tu manera de pensar y que te saque todo lo que está dentro y Dios ponga lo que es de Él dentro de ti. Bendito sea el nombre de Dios. Tengo algún testigo en esta mañana. La iglesia en América está llena de gente en esta mañana profesando algo que no se ha convertido todavía. Y si el evangelio va a tener efectividad, si el evangelio va a tener efectividad, y si vamos a convertir la gente que está endemoniada, que está loca, que se está en depresión, quitándose la vida y no hay nada, no es la pastilla, le pueden subir la dosis, le pueden hacer lo que sea, no hay forma de convertir a alguien si el evangelio de Jesucristo es predicado a través de la boca de alguien que verdaderamente se ha convertido. Dios quiere conversión. Ahorita vamos a ver lo que, porque ahí está clarito. Ve, porque tú te tienes que convertirte de los ídolos. Tú sabes, yo sé, ¿no?, que hay ídolos. Hay gente que hacen estatuas y adora, eso es ídolo. Eso, la Biblia dice que eso es ídolo. Pero hay un ídolo que es mayor que ese. Es el ídolo de todo aquello que sustituye a Dios en tu vida. Eso es un ídolo. Hay gente que no se ha convertido porque todavía tiene ídolos. O el dinero, la tacañez. Son gente que tienen envidia del otro. Tienen cosas que no son el producto del amor. Cuidado, ídolos. Hay gente que tienen, ¿tú sabes cuál es el ídolo de la gente? Hay personas que su ídolo son ellos mismos. Ese es el peor ídolo. La autocomplacencia. Me complazco yo primero en vez de yo complacer a Dios primero. Perdóneme, yo no estoy como pastor en esta mañana. Yo estoy un poquito duro hoy. And I know that. Estoy consciente de lo que estoy diciendo. Pero yo he vivido ya mucho en el evangelio. Ya he caminado. Y yo sé lo que es sufrir. Y yo sé lo que es tener necesidad. No me venga con nada de esa bobería. I know what is that. No, que usted no sabe. Yo sí sé. Yo sí sé lo que es vivir sin un padre. Yo sé todo. Yo te puedo hacer una lista esta mañana. Yo te puedo hacer 20, 30, 40, 50 cosas. Yo te puedo hacer una lista esta mañana de todo lo que tú me puedes decir como excusa. Pero si verdaderamente tú te convertiste, Cristo tiene que ser el primero y el primero y el primero en tu vida. Y no puede haber ningún sustituto de Dios en ti. Bendito sea el nombre de Dios. No importa cuán bueno sea, pero Dios tiene que ser el centro de tu vida y ser el único que pueda llenar todo tu corazón. No hay nada. Derrumba lo que sea. Derrumba. Mira, hay gente que son mensajeros de Satanás, que lo que vienen a tu vida es para chuparte, para meterte chisme, para meterte en tus oídos lo que tú no debes de oír. Hay gente que son enviados de Satanás para atarte emocionalmente, para que tú te hayas agarrado de algo que no tiene que ver nada con el propósito eterno de Dios. Y Dios te está diciendo en esta mañana: olvídate. Si te convertiste a Cristo, Cristo debe de ser el centro de tu vida y no debe de tener ningún ídolo. Oh Dios, Dios está buscando gente que se conviertan de verdad.
Dios está buscando gente que diga, yo me voy a convertir. Perdóneme, déjeme arreglar eso porque nadie se puede convertir. Dios te tiene que convertir. Por más deseo que tú tengas de convertirte, no te vas a convertir. Pero la señal es esta: de que si Dios ha venido a tu corazón y Dios te ha inquietado, no sea duro de servir. No sea gente que haga que rogarte, que yo tenga que convencerte. Por favor, yo no tengo que convencerte de tu servirle a Dios. Boloni. Ay, hermanito, venga que lo necesitamos. Dios no lo necesita a usted. Dios no me necesita a mí. Porque si me muero hoy, mañana va a haber otro pastor aquí. Olvídese de eso. Esto no se va a caer, esto va a seguir, porque Dios es el Dios de las generaciones. Y Dios sabe que un día nos vamos a morir y nos vamos a ir de aquí. Cuando nos muramos, otro va a seguir. Nadie es indispensable en el evangelio. Lo único es la cruz. The cross. Y la cruz tiene que tener conversión, no engaño. No te engañes a ti mismo. No estés buscando el resultado cuando tú no has bregado con la causa. La palabra tiene el poder para convertirte. Tú sabes, la palabra conversión es una palabra compuesta. Epic, strefo. No sé cómo se pronuncia en espitrefo. Epi, en contra, against. Strepo es como la raíz, como tú has visto como tú haces un twist, que venden unos chocolates, se llaman twist. Twist, ¿cómo le llaman? Twist, ya, esa es la palabra. Right? ¿Cómo se dice? Bueno, ustedes ya saben. ¿Pero por qué es? Porque están ¿qué? ¿Cómo le llaman? Twizzler. I got it. ¿Te lo has visto que Twizzler? ¿Por qué? Porque están están enrocados, ¿no? Están virados. Es como revertir, regresar, dar vuelta. Twister, ¿no? Le da vuelta. Usted sabe lo que yo estoy diciendo. Ríanse, no se apure. My father se cayó de la window y todavía no ha vuelto en yes. Lo importante es que el mensaje le llegue. Yo no quiero que el mensaje te llegue. A mí me llama un edificio en Manhattan, acerca del Hudson River, ahí en downtown, que el edificio es como si lo hubieran, como el hierro, como si lo hubieran torcido. Chris dice que es feo porque es arquitecta, pero a mí me llama la atención. Dice, wow, qué lindo, ¿sabes? Porque para mí es algo diferente. A mí lo que me llama la atención es la diferencia. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que es la palabra conversión? Es cuando tú te tornas violentamente hacia otro lugar. O sea, la conversión es un retorno, es revertir el proceso. De una manera literal, figurada o moral. Es regresar, es dar la vuelta. Ellos se convirtieron. Ellos iban camino a esta dirección.
recibieron la palabra de Dios, se convirtieron, dieron la vuelta y comenzaron entonces a caminar con Dios. Eso es conversión. La conversión es un cambio radical donde tú vas en una dirección. No es que tú te quedaste ahí, me convertí, hermano, pero todavía estoy, ya tú sabes, dándole la cara al mundo, dándole la cara a los placeres, viendo lo que no tengo que ver, llenándome los oídos de porquería. Por eso el evangelio no tiene efectividad. Porque el evangelio, cuando le llegó a esta gente, lo convirtió. Ya eso no más. Por acá. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuánto han dado la vuelta? No me conteste. Es una pregunta que usted tiene que contestarse a usted mismo esta mañana. Hermano, este mensaje es serio. Usted tiene que irse de aquí pensando si usted es convertido o no. Si usted dio la vuelta a esto o no. Si el evangelio produjo lo que tenía que producir en usted o no. Si usted hizo la transición, si usted se devolvió para servir, diga conmigo, para servir. ¿Usted sabe esa palabra servir lo que quiere decir? Esclavo. ¿Qué es eso? Sí, me convertí. Estaba esclavo de los ídolos, estaba esclavo de mi propio yo, estaba esclavo de mis propios deseos, estaba esclavo de mis propias metas, estaba esclavo de mis propios propósitos, estaba esclavo de mi propia sensualidad, estaba esclavo del dinero, póngale el nombre que usted quiera. Yo estaba esclavo, pero ahora yo me convertí y ahora yo soy esclavo para servir al Dios vivo y verdadero. Aleluya. ¿Cuánto le sirven al Dios vivo y verdadero con todo su corazón? Déselo fuerte ese aplauso al Señor. Eso es conversión. Es tornarse para hacerse esclavo de otro. Tengo que quitar todo ídolo de mi vida. La iglesia primitiva, la efectividad de la iglesia primitiva, si le podemos poner esas palabras, era que siempre estaban ¿qué? Juntos. ¿Y qué hacían cuando estaban juntos? Partían ¿qué? El pan. ¿Qué yo estoy haciendo ahora? Partiendo el pan, la palabra. ¿Y dónde estábamos? ¿Estamos todos? Estamos juntos. ¿Partían qué? El pan. Y cuando partían el pan, enseñaban la doctrina. Y cuando enseñaban la doctrina, entonces oraban. Y decían, esa palabra es para mí. Y eso es lo que hacía que la iglesia ¿qué? Continuara, crecía y se fortalecía en el Señor. En esta mañana Dios quiere que te conviertas de verdad y que dejes todo ídolo, que te tornes a Dios, que tenga un cambio completo, que tengamos un cambio verdadero, porque dice la palabra de Dios
en el próximo versículo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eran tres cosas que ellos hacían. Ellos se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. No deja un vacuum, porque ese es el problema. La gente deja un vacío. Ya yo no hago esto. No, tiene que dejar esto, pero tiene que entonces ahora enfocarte en esto. Ese es el punto. No, ya yo moralmente, ya yo no bebo, ya yo no hago aquello. ¿Y qué? Pero está el vacío. Es dejar de hacer esto para convertirte y servirle a esto. Ese es el punto. No es dejar de servir aquí y entonces no hacer nada acá. Si me voy a convertir de verdad, yo dejo todo esto, pero no me quedo en el vacío, no me quedo en un éxtasis, no me quedo suspendido en el aire. No, dejé esto, ahora yo me entrego a esto. ¿A qué me voy a entregar? Me voy a entregar a servirle a Dios, a amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Le voy a servir, me voy a hacer un esclavo de Él.